¿Te imaginas un lugar perfecto? Un paraíso donde todo es armonía, donde no existe el dolor, ni el miedo, ni el hambre. Un lugar donde puedes caminar al atardecer y charlar directamente con tu creador. Pues ese lugar existió, la Biblia lo llama el Jardín del Edén. La historia comienza con la creación misma. Después de dar forma a los cielos, la tierra, los mares y todas las criaturas, Dios pensó que faltaba algo. Alguien que pudiera cuidar y disfrutar de toda esa maravilla. Así que del polvo de la tierra formó al primer hombre, Adán. Sopló en su nariz aliento de vida y Adán se convirtió en un ser viviente. Dios plantó un jardín al este, en Edén, y allí puso al hombre que había formado. ¿Y qué jardín? De la tierra brotaban árboles de todo tipo, hermosos a la vista y deliciosos para comer. En el centro del jardín había dos árboles muy especiales, el árbol de la vida, cuyos frutos daban vida eterna, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán tenía todo lo que podía desear. Su trabajo era cuidar de ese paraíso. Dios le dio una sola regla, un único mandamiento. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no comerás. Porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Una regla sencilla en un mundo perfecto. Pero Dios vio que Adán estaba solo. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Entonces hizo que Adán cayera en un sueño profundo, y mientras dormía tomó una de sus costillas. De esa costilla formó a la primera mujer, Eva. Cuando Adán despertó y la vio, exclamó con alegría, «Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne». Eran el complemento perfecto, desnudos y sin vergüenza, viviendo en completa inocencia. Pero la perfección es frágil, y la serpiente, la más astuta de todas las criaturas, entró en escena. Se acercó a Eva y con voz seductora, sembró la primera semilla de la duda. ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Eva, inocente, corrigió a la serpiente. Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán, para que no mueran. Aquí vino el giro, la mentira que cambiaría la historia para siempre. La serpiente siseó, no morirán. Es más, Dios sabe que el día que coman de él, sus ojos serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La tentación era demasiado fuerte, Eva miró el árbol. El fruto se veía delicioso, era agradable a los ojos y sobre todo prometía sabiduría. La promesa de ser como Dios resonó en su corazón. Así que tomó el fruto, comió y luego le dio a Adán que estaba con ella. Y él también comió. En ese instante todo cambió. El sonido de los pájaros pareció detenerse. Sus ojos, en efecto, se abrieron, pero no para ver la divinidad, sino su propia desnudez. Por primera vez sintieron vergüenza. Corrieron a coser hojas de higuera para cubrirse. Cuando oyeron la voz de Dios caminando por el jardín al fresco del día, hicieron algo que nunca antes habían hecho, se escondieron. El miedo había entrado en el mundo. Dios llamó, «Adán, ¿dónde estás?» Y Adán, temblando, respondió, «Oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí». La confrontación fue inevitable. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán culpó a Eva. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Eva, a su vez, culpó a la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Las consecuencias fueron devastadoras. La serpiente fue maldecida a arrastrarse sobre su vientre. La mujer daría a luz con dolor y sentiría un deseo por su marido, y él se enseñorearía de ella. Y el hombre tendría que trabajar la tierra con sudor y fatiga para poder comer, hasta que volviera al polvo del que fue formado. Polvo eres y al polvo volverás. Y así la puerta del paraíso se cerró. Dios los vistió con túnicas de pieles y los expulsó del jardín del Edén. Puso querubines y una espada de fuego al este del jardín para custodiar el camino hacia el árbol de la vida. La humanidad había perdido su hogar perfecto. La historia del Edén no es solo un relato antiguo sobre un jardín y una fruta prohibida. Es la historia del origen de nuestra lucha interna entre la obediencia y el deseo, entre la inocencia y el conocimiento. Es el eco de un paraíso perdido que, de alguna manera, todos anhelamos encontrar de nuevo. Es el comienzo de un largo viaje de regreso a casa.